Pero vamos a empezar de nuevo a grabar. Creo que voy a tener que pasarle dos grabaciones el día de hoy. Traté de hacer como una línea de trabajo que fuera ustedes ayudándoles a comprender el proceso que estamos llevando, ¿ok? Y Sí, sobre todo que les permita identificar cuáles son los grandes cambios que en materia de educación nosotros estamos teniendo, ¿no? O sea, por qué es importante este proceso de formación? ¿Cuáles son realmente sus grandes cambios? Y en términos de cómo estamos concibiendo la educación y cuál es la relación que ésta tiene con el trabajo. Porque creo que si ustedes ven las diferentes orientaciones que hay de los organismos internacionales que se dedican a estos procesos, como son la UNESCO o la Federación de Educación de la Unión Europea o las grandes eh, multilaterales como CEPAL, Banco Mundial, Banco Africano, el Banco eh, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que tienen todas estas áreas de investigación en donde van desarrollando los diferentes elementos. Otro organismo que es importante en términos de orientación es el que se integra a través de las partes interesadas, que es el Foro Mundial de Economía, que se da en Davos todos los años, y el ujú, foro también tiene un área de investigación que van construyendo y identificando cuáles son las necesidades de cambio, ¿no? Estos organismos son los que han ido construyendo esta visión que y la OCDE es la otra organización internacional importante, ¿no? ujú, Donde están planteando cuál es la necesidad que existe actualmente y ha ido existiendo respecto a la relación que hay o que se da o que se debe dar entre el trabajo y la formación. Una de las críticas que han tenido siempre las sociedades es que las universidades están muy atrasadas en función a la formación que dan para que la gente que sale de las universidades pueda insertarse a los procesos laborales. La otra gran crítica es que no se necesitan tantas licenciaturas, se necesitan más carreras tecnológicas. sí, Y otro aspecto que es importante conocer de nuestra sociedad es actualmente cuál es el problema que se está generando con la inteligencia artificial y que además implica tanto en los docentes como en los aprendices el desarrollo de nuevas capacidades, ¿no? Anoche estaba revisando justamente cuál es, cuál es la versión de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo respecto a las nuevas formas de educar. Y uno de los ah, análisis que hacen es que las competencias para el siglo XXI en realidad es la integración de las competencias transversales en los procesos educativos. Les voy a pasar el documento, me parece súper interesante, sobre todo para los que nos dedicamos a la educación, darnos cuenta qué es lo que está pidiéndose, ¿no? Por ejemplo, la UNESCO ya declaró que las capacidades que debe desarrollar un facilitador son las capacidades digitales, que claro, el formador que no tenga capacidades digitales está limitando el proceso de aprendizaje de sus alumnos, ¿no? Entonces, eso es uno de los grandes cambios o de los cambios que se van dando en la educación con la relación con el trabajo y que nos obligan a nosotros a generar nuevos métodos de educación, a buscar nuevas formas de transmitir los métodos y también preguntarnos justamente por esto que les acabo de decir, ¿qué es lo que realmente tenemos que enseñar? Por ejemplo, en la actualidad
hay miles de cursos gratuitos digitales que uno puede tomar en cualquier momento y de diferentes cosas. Hay una cantidad de información impresionante en la red que podemos nosotros tener acceso. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender y enseñar es a la selectividad de la información, porque el problema digital ya no, o sea, es algo que nos tenemos que adaptar a él. Ya nos rebasó, Rosy. Totalmente, ¿no? Entonces, muchas cosas se aprenden ya no en los libros, no en los artículos, en videos que nos están mostrando la realidad, ¿no? Yo antes Sí. a mi hijo no le creía, pero siempre me decía, mamá, busca un video en YouTube y ahí vas a ver. Efectivamente, hasta para cortarse el pelo hay videos tutoriales, ¿no? Y tutoriales para aprender miles de cosas. Tutoriales para aprender a usar los, este tipo de plataformas, por ejemplo, tutoriales para aprender a diseñar programas, los famosos pilotos que hay ahora en Internet que te diseñan las cosas. La otra vez veíamos con una amiga mía y decía, a ver, diseñame un programa de formación para no sé qué cosa le dijo y le pusieron, claro, la forma de diseñar es la pedagogía tradicional, porque los que diseñaron el proceso, la plataforma, Pero, pues ajá. evidentemente se apoyaron en pedagogos tradicionales. Entonces, la plataforma te lo hace, pero te hace pedagogía por objetivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y hay que ser selectivos en ese sentido, ¿no? O sea, uno puede consultar, pero tienes que tener un elemento eje de consulta que te permita identificar cuáles son realmente los elementos que te van a aportar y no hacer una mezcla de elementos, ¿no? Por ejemplo, les dije hace rato que les iba a contar una anécdota. Hace Ah, 2 semanas di una conferencia para Perú, un organismo que cumplió años de haber sido creado y me llamaron para que diera una conferencia y la di y el otro que participó fue un colega con el cual estuvimos 4 años trabajando juntos en Perú, los dos para el Banco Interamericano de Desarrollo y discutíamos y etcétera. Y di la conferencia y, y al otro día me llamó y me dijo, Rosy, por fin, no lo puedo creer, me muero de la vergüenza. Ahora entendí de qué se trata esto. Y le decía, pero Rafael, si estuvimos trabajando tanto tiempo. No, es que te juro que ahora entendí por qué tú insistes en esto. Ya entendí cuál es el método. Ahora quiero que me ayudes a comprenderlo y que le enseñes a mi equipo de trabajo. Le dije, pero ¿qué quieres que le enseñe? Y tú tienes todo. No, me dice que yo no había entendido que este enfoque significa un pensamiento sistémico. Yo no me había dado cuenta, ¿no? Digo, sí, no solo pensamiento sistémico, sino un pensamiento relacional. Tenemos que relacionar las cosas. Y eso es algo que sucede en el trabajo. Por eso es tan importante relacionar la formación con el trabajo porque la articulación de disciplinas se da en el trabajo. Nosotros cuando trabajamos aplicamos muchísimas disciplinas, elementos de muchas disciplinas. Por ejemplo, acá, mientras uno diseña la formación y la imparte, está aplicando conocimientos de pedagogía, conocimientos de psicología, conocimientos de sociología, de pedagogía. Bueno, son una serie de epistemología, por ejemplo. Para ustedes se los voy a contar como chisme, pero no es algo que ustedes tengan que aprender como pedagogos porque ustedes son médicos, no son pedagogos, ¿no? No podemos perder la esencia, pues, ¿no? Pero hay algo que está detrás de esto que es la visión epistemológica, que es cómo se crea el conocimiento. Y el enfoque epistemológico que yo sigo es el que genera Edgar Morán. Y Edgar Morán. Edgar Morán habla de que no hay que tener un pensamiento lineal,
Hay que salirse de ese concepto del bien y el mal, que hay que hablar de un pensamiento relacional, un pensamiento en movimiento, en una dinámica, ¿no? Donde yo aprendo y aporto al trabajo, no al empleo, al trabajo, que es esa creación amplia, ¿no? De interacción con personas y con contextos. Y ese trabajo se transforma con mi nuevo aprendizaje. Y como yo lo transformo, pues tengo que seguir aprendiendo para las nuevas formas de generarse el trabajo. Y ese es un movimiento, una cosa que es como una espiral, que se va retroalimentando, se va moviendo permanentemente. Y es una visión, Dialéctico. sí, sí, metodológica mucho más dinámica, en donde la teoría no es algo escrito en piedra, la teoría también tiene que innovarse, también tiene que cambiarse, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es un poco el panorama para tener esta visión de por qué el enfoque y por qué hacemos estos pasos que vamos construyendo. Dicho lo cual, ahora viene la parte bonita del asunto. Cada vez se pone mejor, ¿verdad? Ahora vamos a compartir y vamos a ver que la parte de diseño de la formación la vamos construyendo como dijimos, ¿no? El resultado de aprendizaje es la parte más importante del asunto. Y aquí vamos a pasar a esta presentación que no quiere salir con este médico que está pensando y diciendo qué carajos hago con mis residentes, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de lo que es la impartir este proceso de formación. Aquí, como siempre, están los resultados de aprendizaje. Vamos a facilitar el aprendizaje, vamos a ayudar a los aprendices a aplicar estos nuevos conocimientos, ¿no? Y después vamos a involucrar a los aprendices en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los vamos a ayudar para que ellos se involucren. Vamos a analizar el tipo de programas y vamos a hacer un plan de trabajo para ello. Vamos a seleccionar materiales y recursos y a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo. Recuerden que nosotros tenemos un estándar que ahora es muy importante que lo veamos y lo analicemos. Se los voy a poner en el chat de nuevo para que esté así solito, que es el de crear espacios inclusivos de aprendizaje. ¿No? Nosotros tenemos nuestra obligación es crear esos espacios donde haya confianza, donde todos estemos integrados, que sintamos el respeto de los demás por nuestras maneras de Ven, reflexionar, por nuestras maneras de ser, por nuestras maneras de integrarnos, de interactuar, etcétera, ¿no? Entonces, lo más importante en el nuevo enfoque de educación es garantizar la inclusión, garantizarla permanentemente. La educación es un derecho en todos los países, es un derecho humano, y los derechos humanos se relacionan con un reconocimiento del ser humano. Yo les puse en la bibliografía justamente un artículo que se llama Amar al ser humano, que es de Humberto Maturana, que es un filósofo que por supuesto es científico, neurólogo. Sí, los médicos después se transforman en cosas raras, investigan y terminan en la filosofía, ¿no? Bueno, ese es el caso de Maturana y él escribió este texto que es verdaderamente hermoso, que les recomiendo fundamentalmente que lo lean, y se llama es Amar a un ser humano. ¿Cómo nos tenemos que amar nosotros como seres humanos y por qué? ¿No? Entonces, eso implica, esos son elementos que nos ayudan a hacer, a comprender el porqué de la inclusión. Todos tenemos que generar este proceso de inclusión. Estamos en una época en que la migración
es uno de los fenómenos más importantes de este siglo Y y, complejos. y complejo, sí, Sí. fundamentalmente complejo. Y entonces tenemos que verlo desde el punto de vista humano. Nadie se va de su país porque quiere, a no ser que tenga un espíritu aventurero increíble, ¿verdad? Como los fenicios, una cosa así, así como los vikingos que salían al alta mar, pero en general la gente no se mueve de sus raíces con tanta facilidad, y a no ser que tenga grandes necesidades, y por eso son las grandes migraciones actuales, ¿no? En fin, Ujú. todo eso, ustedes dirán, pero Rosy, ¿por qué lo platica? Porque todo eso incide en la educación, todo eso. Pareciera que no, pero sí, ¿no? Bueno, Sí. evidentemente tienen una ficha técnica, que es la número 6, me parece, que habla de, de facilitar el aprendizaje y de los elementos fundamentales que tenemos que hacer. Entonces, vamos a ver ahora evaluación 4. Esta es su actividad de evaluación. ¿Cómo quedó? Ajá. No sé por qué ahora ya no me hace caso esta computadora. ¿No quiere hacerte caso para? No, se empasma, no sé por Sí, qué. sí. Está, Esa, y eso que mira que todos los días la limpio para poder empezar. Imagínate si no. esa Tiene máquina mucha cada... información. Ajá, Bueno, aquí está la actividad de evaluación que ustedes tienen que seguir. ¿Viste? Ya no sí, respondió. ya se pasmó. Se pasmó. Y es una Mm. actividad de evaluación, ni siquiera que digas es un... Sí, no no es un documento Sí. largo. Bueno, aquí están los resultados de aprendizaje que están en la presentación. Primero, planear la enseñanza y el aprendizaje que cubra todos los requerimientos y necesidades, ¿no? Entonces, aquí Ujú, vamos a ver que diseñe un plan de evaluación, un plan de sesión. El plan de sesión no es más que una organización de una acción. Así como ustedes hacen planes operativos o de acciones operatorias, de procedimientos quirúrgicos, hacen un plan de anestesia, etcétera. El plan de sesión es como organizamos la sesión. sí, Es decir, una sesión de trabajo, un módulo o una sola actividad, como ustedes quieran la planeación, pero es eso, es planear la actividad, ¿no? Nada más. Y es en función de los resultados de aprendizaje que tenemos que generar, ¿no? Entonces, bueno, después tenemos otro resultado que es facilitar el aprendizaje, ayudar a los aprendices a aplicar los nuevos conocimientos, involucrarlos en la construcción de su propio aprendizaje, examinar requisitos del programa, seleccionar materiales didácticos y proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, ¿no? Es decir, sí. inclusivo, que no tengan riesgos, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales evidencias? Son tres. Fíjense, son 7 resultados de aprendizaje, pero solo tenemos 3 evidencias, porque siempre estamos agrupando, siempre, ¿no? Los criterios de desempeño los agrupamos para sacar un resultado de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje los agrupamos para sacar un módulo. Y los resultados de aprendizaje los agrupamos para definir las evidencias. Estamos Ujú, siempre generando una integración de las partes, ¿no? De que es todo, que es un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? Bueno, entonces la evidencia aquí, si dijimos el primer resultado de aprendizaje es planear, pues es elaborar un plan de sesión. Pero tiene mm, unas características. Incluye una corta explicación de sobre cómo se facilitará el aprendizaje y cómo van a involucrar a los alumnos en este aprendizaje. Lo tienen que explicar, pero no hagan una tesis, es simplemente cómo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cómo se hace eso. El registro de las oportunidades de aplicación de lo aprendido en el desarrollo de su trabajo, y van a grabar una sesión. Aquí vamos a aplicar una técnica didáctica
que se llama microenseñanza. Eso significa que ustedes tienen que filmar una sesión que tienen 2 oportunidades para hacer. Es decir, 2 caminos distintos. Pueden tomar un resultado de aprendizaje de su programa, del que hicieron. Por ejemplo, el resultado de aprendizaje es elaborar el expediente clínico del paciente. Ok, pueden ustedes grabar una sesión cuando le están enseñando al residente que haga eso. O pueden hacer una valoración preanestésica. Ok, pueden grabar la sesión cuando ustedes le están enseñando a hacer la valoración preanestésica. O pueden atender a un niño o a un bebé, ¿no? Que ha llegado con varicela, ¿ok? Y están ahí enseñándole al residente cómo tiene que entrevistar al tutor, cómo hacer el diagnóstico, orientar con el tratamiento, confirmar que el residente está explicando, pero además está confirmando que la persona le está entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer con el bebé, etcétera? ¿No? Entonces, ustedes tienen una clase de ustedes que pueden, de las que ustedes hacen comúnmente, que la pueden filmar. Esa es una vía. La otra vía es que toman un resultado de aprendizaje de los que ustedes diseñaron, preparan una clase sobre eso y la imparten. Y la graban. No graben más allá de 15 minutos. No tienen que grabar todo. En 15 minutos se ve claramente cómo está dando la clase. ¿Mm? Pero lo importante es que ustedes estén dando clases, acompañando al residente, haciendo lo que haga las cosas, explicándole si se ha saltado algo, que vuelva a hacer tal cosa o haciéndolo reflexionar y al final, ¿qué hacen cuando terminan la clase? ¿Ok? Si está con paciente o está sin paciente, ¿qué es lo que ustedes hacen cuando terminan la clase? La otra vez hablábamos de la importancia que tiene articular la teoría con la práctica y que esa es una de las cosas más difíciles y complejas para ustedes por cuestiones también organizacionales. Claro. Me decía Jorge Esquivel que, mira, me decía, yo les doy una clase teórica respecto a lo que vamos a hacer en el quirófano, pero después no me llegan los enfermos, no puedo ir al quirófano, o me llega una persona que tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, etcétera, ¿no? Entonces, nos reíamos mucho porque yo en broma le decía, no, ahí le haces, es un enfermo, tú le haces lo que tú tienes que hacerle, no importa lo que tenga, tienes que usarlo para enseñar, ¿no? Y se moría de la risa. Pero efectivamente son cuestiones de ese tipo, ¿no? Pues no necesariamente les toca al enfermo que pueden ustedes tomar como base, ¿no? Pero bueno, tenemos que ver la mayor posibilidad de enseñar y evaluar en situación de trabajo y en situación de verificación. Lo que yo les decía a ellos, ok, no tienes al mismo enfermo, o sea, no tienes el enfermo que necesitas en el quirófano, pero ante cualquier actividad que hagas en quirófano o ante cualquier actividad que hagas para todo el proceso de análisis con el paciente hasta que llega al tratamiento final, ustedes pueden ir al final de su reunión, al final de que atendieron al paciente en la cama, etcétera, pueden hacer un pequeño briefing de 3 minutos en donde les pregunten y ustedes mismos reflexionen sobre qué concepto teórico se aplicó ahí. Ahí, cuando estuvieron
al lado de la cama del paciente interrogándolo o haciéndole una evaluación o etcétera. ¿Qué conocimiento teórico aprendieron? Perdón, practicaron. ¿Cuál conocimiento teórico insertaron en esa acción? Y así van articulando, se van dando cuenta cómo en la práctica hay conocimientos teóricos que les permiten trabajar, ¿no? Son las herramientas que les están permitiendo trabajar. Entonces, queda claro, aquí vamos a elaborar un plan de sesión, por supuesto con algunos de los resultados de aprendizaje que ustedes prepararon. Después vamos a hacer un registro de las oportunidades de aplicación de lo aprendido. Sí. Tin, tin, tin. Esto no es para sus residentes. Esto es para ustedes. Ustedes son los que tienen que decir qué es lo que es aplicable de todo esto que han aprendido. ¿Ok? Son ustedes, no se lo apliquen a sus residentes, porque ellos no han tomado este curso, entonces no tienen idea. Ni idea. Bueno, la aplicabilidad, ¿no? El nombre del módulo, del paciente, del participante, la fecha en que lo aplican, la institución a la que pertenecen y ustedes seleccionan un módulo o seleccionan todos los módulos o todo lo que han aprendido y ven qué dificultades se encuentran para aplicar lo aprendido. Pueden ser dificultades internas o externas. Después, ¿cuáles son las facilidades que tienen para aplicar lo aprendido? Facilidades internas y facilidades externas. Y después van a ustedes a analizar de estas dificultades que se le presentan, las soluciones que identifican para aplicar lo aprendido. ¿Qué soluciones le dan ustedes a estas dificultades, no? ¿Y en qué se comprometen respecto al aprendizaje? Esto es lo que ustedes van a llenar. Cuando nosotros decimos, por supuesto, sobre la base de una reflexión, cuando les decimos que tienen que verificar lo aprendido acá, ¿no? Registro de las oportunidades de aplicación de lo aprendido, nos referimos a este cuadro que ustedes lo van a llenar. Bernardo, adelante. Sí, Rosy, preguntar, al hablar de, ¿cómo se llama? De aspectos internos y externos. Los externos serían, por ejemplo, la disponibilidad de todo el equipamiento necesario para llevar a cabo la actividad. Y los internos, ¿a qué se referirían? Más bien es los internos, la postura de los jefes, las políticas de la institución, eh, la cultura que hay para la formación de los residentes, etcétera, ¿no? Y también la disponibilidad de equipos, la disponibilidad de quirófanos, etcétera. Y lo externo pueden ser las políticas públicas que existen respecto a la educación, el tipo de organización que tienen, por ejemplo, esto de las rotaciones, ¿no? Que les mandan de otros hospitales médicos en rotación que no están en el mismo nivel que ustedes llevan a sus residentes, que tienen que atrasarse un poco o no, etcétera, ¿no? Ya, ok, ya, entendido. ¿Sí? Y también las condiciones de los residentes, ¿no? Situaciones económicas, poco tiempo, dificultad en sus, mala posición de los residentes para aprender o para cambiar, etcétera, ¿no? Ok, Y estas problemáticas, a ver si ustedes le ven algunas soluciones, ¿no? Pues sí. Y después, ¿a qué se comprometen ustedes para que existe una aplicabilidad de estos nuevos conocimientos? ok, Ujú, muy bien, gracias. de nada. El año pasado, bueno, esto quiero que ustedes lo contesten, pero el año pasado, algunos médicos hicieron el experimento de pasárselo a alguno de sus residentes.
y, oh sorpresa, las dificultades que ellos veían para aplicar su propio conocimiento fue interesante. Si ustedes quieren, pueden aplicárselo a alguien, pero desde lo que él está aprendiendo tiene que ser, ¿ok? Porque sí tiene la gente cosas ahí importantes que decir. Bueno, ese ya lo vimos acá. Ese es el formato. El plan ya lo vamos a ver y grabar la sesión. ¿Ok? Bueno, yo les estaba diciendo hace rato a ustedes que uno de los organismos importantes que rigen los conceptos o las orientaciones o los enfoques es la UNESCO. Y la UNESCO ha sacado varios elementos que a veces es importante ver, ¿no? Como este que les estaba yo comentando, de la importancia que tiene de, en el siglo XXI, integrar en los programas de formación formal, desde la primaria para arriba, el desarrollo de competencias clave. Es decir, que la gente aprenda a comunicarse, que aprenda a trabajar en equipo, que aprenda a tomar decisiones informadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también va trabajando sobre ciertos aspectos en términos de derechos a la educación. Y uno de los aspectos que más ha insistido la UNESCO es el problema de la inclusión, ¿no? Cómo la educación debe responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reduciendo la exclusión en la educación. Fíjense cómo le dan importancia, ¿no? La educación inclusiva se esfuerza en identificar y eliminar todas las barreras que impiden acceder a la educación y trabaja en todos los ámbitos, Claro. desde el plan de estudio hasta la pedagogía y la enseñanza. Esto, sí, la UNESCO es un organismo que este, ha luchado mucho, no quería usar esa palabra, pero ha trabajado mucho, Trabajado. mucho, Ajá. sí, ha trabajado mucho, mucho por la inclusión en todos los ámbitos y en particular en la educación, ¿no? Entonces, creo que hay elementos que valen la pena tomarlos en cuenta. Y bueno, sacan informes anuales donde explican todos estos procesos. No sé por qué razón las últimas, digamos que, como que las últimas 10 Eh, reuniones de UNESCO han sido en Asia. Qué chistoso, ¿no? Casi todas las tienen en Asia. No sé por qué, pero es interesante. Bueno, el otro elemento que nosotros debemos tomar en cuenta es la educación de calidad. Y en el caso de la UNESCO, bueno, los organismos internacionales van sacando como compromisos, ¿no? Por ejemplo, está el Grupo de París para ver todo lo de el cuidado del ambiente, ¿no? Está la OCDE, que es toda la parte de la economía, etcétera. La UNESCO que trabaja, perdón, la ONU que trabaja sobre el desarrollo sostenible para el 2030, en la agenda del 2030. Hay otro organismo que no me acuerdo cómo se llama, que es el que saca la agenda de la Tierra, ¿no? Y hay países que lo toman como como un elemento sustantivo de orientación a las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Inglaterra es uno de ellos, está absolutamente comprometido con ese espacio. México no tanto, pero bueno, mm, ¿no? Esperemos que mm. en un futuro cercano estemos cerca de los indicadores de el control del medio ambiente, pues, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta planeación
el desarrollo sostenible para el 2030 es que se saca todo el concepto de educación inclusiva. Es Carta de la Tierra y Agenda, fíjate. ¿La Carta de la Tierra qué? Carta de la Tierra y Agenda. Ah, sí, es la Carta de la Ujú, Tierra y la Agenda, sí, es cierto, ujú, ¿no? ujú, ujú, Bueno, creo que los rasgos más importantes son la igualdad de oportunidades que debe haber en todo sentido para la ujú, educación y para la educación formal y no formal, ujú. y ir generando los espacios de apoyo para las mujeres y los hombres. A mí nunca me Desarrollo, van a hablar de género sin meter a los hombres, ¿eh? Yo, yo sí soy claro, de las claro. feministas antiguas. Para mí los hombres no tienen nada que ver con el odio ni nada de esas cosas. Pues no. Tenemos que tener igualdad de oportunidades. Eso es lo único, ¿no? Entonces, la atención a todos los alumnos y alumnas tiene que ser en función de... Esto de la contextualización es de los puntos críticos en la educación. Los métodos de trabajo, los métodos de formación, los métodos de comprensión se estandarizan, pero todo lo demás se contextualiza. La aplicación del método, los instrumentos que se utilizan, etcétera, todo es en relación al contexto. Pues sí, Todo, pues sí, ¿no? pues sí. Ok, bueno, aquí les estoy mostrando esto porque quiero que vean la bibliografía, ya se las tengo, pero Ujú, quiero que vean este tipo de métodos de aprendizaje, etcétera, para que ustedes tengan forma de ir comprendiéndolo. Aquí lo más importante es el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo que nosotros llevamos, ¿no? Y que requiere que trabajemos en grupo, que no seamos el género solitario por ahí. ujú. Entonces, actualmente los métodos colaborativos son la herramienta principal, la neta, como decía una jefe mía, ¿no? El aprendizaje colaborativo es una forma de enseñanza que que vela porque por el aprendizaje social. Es decir, porque aprendamos colectivamente. Y en los entornos virtuales eso cada vez está más desarrollado, ¿no? Ahora, en todos los aspectos virtuales hay un modelo de influencia educativa que es una herramienta conceptual y metodológica para el análisis de los procesos de aprendizaje colaborativo, ¿no? Esto lo sacó César Coll en la Universidad de Ujú. Barcelona. Barcelona. Ujú. Después están los grandes áreas de desarrollo próximo. Pues ese es nuestro queridísimo, déjenme decirle el nombre porque, híjole, Iván Vi- Lev, Vygotsky. Lev Seminovich Vygotsky. Déjalo en Él Vygotsky. saca toda esta teoría de los aprendizajes de las zonas de desarrollo próximo, ¿no? Entonces, aquí tiene mucho que ver con el aprendizaje significativo, ¿ah? Pero es un concepto aparte, es totalmente distinto de lo que plantea Kohn. Y después viene este guapo Ausabel, que es el padre del constructivismo y que habla de el aprendizaje significativo y todo ese tipo de cosas, los constructos que hacen las personas cuando reflexionan en común, etcétera, ¿no? Y por eso Ujú, es que Carretero dice que con amigos se aprende mejor, porque está la ujú. interacción y la interrelación entre ambas personas, ¿no? Sí, Fíjense cómo Vygotsky dice, nuestros saberes nos permiten aprender más y esas son las zonas de desarrollo próximo. lo que traemos atrás, claro. Claro, lo que nos permite traer un saber que ya tenemos, ¿no? Ujú, ujú. Lo que nos permite traerlo de la realidad.
Estos autores son súper entretenidos, pero si no tienen tiempo no lo tienen que leer, aunque son bien entretenidos y son libros pequeños. Pero no es obligación, eso es por deporte, nada más. Ok, vamos a seguir entonces. Aquí está el señor, esto es lo que hizo, ¿no? Él se conoce como el pionero del constructivismo, ¿no? Ujú, Y dice que ujú. la enseñanza hay que elaborarla a partir de los conocimientos que tiene el alumno. Para eso es bueno la evaluación diagnóstica, que el primer paso en la tarea de enseñar debe ser averiguar lo que los estudiantes saben, para así conocer la lógica que hay detrás de su modo de pensar y actuar en consecuencia. De este modo, vamos a ver, la enseñanza era un proceso por el cual se ayuda al estudiante a que siga aumentando y perfeccionando el conocimiento que ya tiene, en vez de imponerle un temario que deba ser memorizado. Esta frase, este párrafo y esta hoja la puse solo por esta frase. En vez de imponer un, Un perdón, temario un que hay que temario memorizar. Ujú. que hay que memorizar. Qué horror, Me sí. pareció Sí, porque no te fundamental. sirve de nada. De haber la raíz cuadrada y peor la cúbica, Rosy. Yo hasta ahorita no sé para qué sirve, te lo juro. Es lo que No, le pues digo sí. Y mi es lo pobre que le nieta que digo a se lo mi sabe de niño. memoria. Pues sí, sí, Bueno, sí, sí. esto de que el conocimiento tiene que relacionarse con conceptos que va a aprender y que le dan sentido. Esto lo retoma Vygotsky de Alsager, ¿no? Aunque Sí. están en tiempos distintos. El aprendizaje se produce cuando el estudiante, como arquitecto de su propio conocimiento, relaciona conceptos que va a aprender y les da sentido, a partir de los esquemas de conocimiento que ya posee. Para que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, es necesario distinguir aquello que el estudiante es capaz de hacer y aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otros. ¿Eh? O Sí, sea, las sí. personas aprendemos solitas. Aquí pues tienen sus diferentes segmentos de lo que es el aprendizaje colaborativo, por qué para nosotros es tan importante, ¿no? O sea, realmente si no colaboramos con otros no aprendemos. O nos cuesta más, pues. Nos cuesta mucho más. ¿Ok? Además, el aprendizaje cooperativo es algo sencillo. Aquí tenemos otra perspectiva de la enseñanza, donde nosotros lo que estamos privilegiando en esta mirada es la relación que existe entre cliente interno y cliente externo. Aquí tenemos un equipo de trabajo que tiene que ser, ¿cómo se llama? Formado y evaluado. Pero para poder hacer eso, tenemos que identificar las relaciones de cada uno de estos. ¿Cuáles son sus relaciones con el equipo interno? ¿Cuál es proveedor interno? ¿Cuál es proveedor externo? Y así, ¿no? ¿En qué momento el residente es un proveedor interno? ¿O en qué momento el Un de, proveedor externo. a ver, el residente, el especialista? Si cada uno de estos puestos, ¿en qué momento es reconocido como un proveedor interno o un Ujú, cliente? ujú. Ok. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto, de la calidad? ¿Por qué esto es importante en el trabajo colaborativo?
porque aquí, para poder aprender a trabajar colaborativamente, tenemos una cosa que hacer: conocernos entre la gente del grupo, darnos cuenta de qué se trata el grupo, cuál es su objetivo, cuál es su resultado final de este grupo, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo qué parte de mi trabajo es parte de él y cómo él va recibiendo mis aportaciones a su trabajo, pero también al mismo tiempo identificando cuáles son las necesidades que yo tengo con mi trabajo. Ujú. Entonces, eso es una relación. ¿Por qué? Porque si yo saco bien la si hago bien la investigación que hay que hacer en la valoración preanestésica, el otro elemento del equipo es el médico que lo va a usar y por lo tanto va a tener el enfermo totalmente dominado en términos de que está anestesiado, etcétera, y puede hacer lo que él quiera. Digo, lo que él quiera en términos de la planeación y no como decía Bernardo, no tiene idea lo que le va a hacer, lo que va a hacer, ¿no? O sea, sí tiene que tener la idea clara de qué es lo que está haciendo y cómo está aportando al resultado común, que el resultado común es el paciente completito. Bueno, no tan completito, ¿verdad? A veces le quitan una pata o le hacen cualquier cosa, ¿ok? Bueno, entonces aquí vemos, ¿no? Cómo trabajamos en equipo, pero para trabajar en equipo en estos espacios tienen que saber los tipos de padecimiento, el tipo de cirugía, la edad del paciente, las normas, RCP, no sé qué es lo que significa. El tipo de cirugía, algoritmos, normas, procedimientos, requerimientos, edad del paciente, equipo, tipo de sala donde se va a operar. El paciente. ¿Qué son los del cirujano RCP? ¿Qué sabe? Reanimación cardiopulmonar. ¿Perdón? Cárcel. Reanimación cardiopulmonar. cardiopulmonar. Ah, ya, perfecto. Reanimación Cardiopulmonar. cardiovascular. Pulmonar. Ah, pulmonar. Ay, Y le da risa al doctor. no, claro, cómo no le va a dar risa si nosotros estamos aquí en clase de medicina, manita. Pues sí. Entonces, otra cosa que tenemos que ver cuando enseñamos son los contextos de aprendizaje, ¿no? ¿Qué Ujú. técnicas vamos a usar? ¿Cómo los usamos? ¿Qué cosas nos favorecen? ¿Qué cosas nos dificultan? ¿Cuáles son las posibilidades que los alumnos tienen, etcétera, ¿no? Entre paréntesis, ya no me están pidiendo asesorías y eso me preocupa. Tienen que pedírmelas y hacer sus trabajitos, ¿ok? Bueno, entonces aquí ustedes tienen varios espacios, ¿no? De aprendizaje para los pobres víctimas. Mm, mm. Ujú. Ok, entonces, de lo que decíamos hace rato, ¿qué aspectos pueden favorecer pues estas técnicas? ¿Qué aspectos pueden limitar pues la falta de insumos, los excesos de trabajo, los horarios, la postura del médico que cumple la función de docente o la cultura del adscrito, por ejemplo, ¿no? Que son los que van desarrollando esto. Aquí es donde estaba hace rato justamente retomando este episodio, ¿no? Nosotros analizamos los estándares de competencia y los usamos para hacer los resultados de aprendizaje porque estos estándares de competencia son lo que te dan la vinculación con el trabajo, el aprendizaje con el trabajo. Y lo más curioso, que hay un reconocimiento que
el aprendizaje fuera del aula y a lo largo de la vida, que dice la UNESCO, va teniendo todos estos procesos y finalmente le voy a decir una cosa. Tun, tun, tun. Finalmente, nosotros en el proceso de enseñanza le vamos dando importancia a eso, pero de manera variada, integrándolo de diferentes formas durante el proceso. Ya puede ser a través de un contenido, a través de la definición de un resultado, a través de un análisis que se haya hecho de diferentes factores, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo tienen, este pedacito. Me encanta el César. César Cole es un español desarrollador de currículum. Y me encanta cuando empieza así, mira. El estudiante es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es quien construye el conocimiento. Nadie, ni siquiera el docente, puede ocupar su lugar, ya que el aprendizaje es un acto individual y nadie aprende por otro. Me acuerdo, para que se rían, me acuerdo cuando recién llegó el sistema a México, nos trajeron maestros de Inglaterra, de Canadá, de Australia, de Francia, etcétera, ¿no? Y entonces todos teníamos que presentarnos, ¿no? Entonces, yo soy fulana de tal, consultor independiente. Yo soy fulano de tal, 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 tal. Y no faltaba el que dijera, yo soy fulano de tal, tengo tal puesto y vengo en representación de la directora o del director. Nosotros nos reíamos porque decía, oye, ¿y de cuándo acá se aprende en representación de, no? Yo voy a aprender en representación de fulanito. El fulanito no va a aprender nada, el que aprende es el que está presente, ¿no? Pero nos reíamos mucho de eso. Y bueno, después hace algunos comentarios respecto a este cómo va uno aprendiendo, ¿no? Pero esta parte es la que más me gustó, esta que está pintada en verde. Dije, no, esto se lo tengo que poner y subrayar porque realmente es súper, súper interesante. Lo demás ustedes lo van viendo con calma, no necesitan verlo ahora. Entonces, aprendiendo juntos, contribuimos con en diferentes momentos con diferentes cosas, ¿no? Una de las contribuciones del estudiante es que él se hace responsable de su aprendizaje. Siempre. No importa que sea con con los enfermeras del rollo positivista más. Estabas leyendo ¿cómo se llama? Un artículo de donde le enseñaban por eso se me salió aquí, cuando dije es responsable de su aprendizaje, estaba leyendo un artículo que les enseñaban a las enfermeras una cosa, pero así ya del conductismo más puro, y las pobres enfermeras tenían que, casi como en el ejército, ¿no? De tú. Y la experiencia de vida no les servía para nada, ni su cultura, nada de eso. Era solo lo que les decían, ¿no? Y después, pues la transformación que se hizo porque eran como enfermeras militares, ¿no? Que ya hemos discutido esto, de que la enseñanza en la educación de la medicina en casi todos los países es muy similar a esta forma vertical que tiene el ejército, ¿no? De trabajar. Pero en fin, entonces decíamos que nosotros como alumnos ponemos nuestra cultura, nuestra experiencia de vida, los aprendizajes previos que tenemos, los conocimientos, ideas, pues los afectos como cualquier persona, la construcción de conocimientos nuevos y la innovación. Eso sucede cuando se está en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas esas cosas, ustedes como alumnos las están integrando. Nosotros como maestros también, ¿no, Alicia? Claro, por supuesto. No, sí, porque te mueven muchas cosas. Claro.
te obliga en el buen sentido a que innoves, a que estés atento a muchas cosas. Sí, que te preocupes de lo que les Eh, pasa, eh, ¿no? De eh, atenderlos, de construir con ellos, ¿no? orientarlos, claro. Orientarlos, etcétera. Bueno, este es el plan de sesión. Esta es la primera actividad que van a hacer, ¿ok? La primera, no tiene que ser la primera, pero la tienen que hacer. Uno, primero que nada, ponen el nombre de su curso. Sí, adelante. ¿Quién levantó la manito? Yo tengo duda en relación, espérame tantito. Esto en relación a lo de la clase que nos comentaba que en el caso de Angie y yo podemos, por ejemplo, preparar la presentación y aunque sea como el mismo resultado de aprendizaje que ese es el que aprendan a hacer la historia clínica, hagamos la presentación y sea como la secuencia, no sé, una parte de ella o las dos, tenemos que hablar de lo mismo. Esa era mi duda antes de que avance. Ah, como ustedes quieran presentarlo. Pueden hacerlo entre las dos. Pueden, no sé si tienen los mismos residentes. O puede hacer Sí, son los mismos. ¿Son los mismos? Mm, Sí, ok. Ah, pues estrújenlos. Aprovechense de ellos. bueno. No, pueden hacer una parte una y una parte la otra. Pueden hacer diferentes resultados de aprendizaje cada una. Pueden hacerlo entre las dos, como ustedes quieran. También hay sesiones que se trabaja. Nosotros trabajamos generalmente juntas. Sí. Ok. Ujú. Bueno, Pueden muchas gracias, hacer. Monte. Sí, esto a lo mejor si nos pudiera ayudar el miércoles para ver lo que vamos a presentar y así ya lo desarrollamos el jueves, viernes. Nosotros, Claro, solo. Sí, por ok, muchas supuesto. gracias. Claro que sí, con gusto. Nos vemos el miércoles y ustedes nos dicen qué quieren presentar, qué curso quieren hacerle a sus, Ujú, a sus ujú. víctimas. ¿Eh? Muchas gracias. No, de que aquí van a poner los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación en la columna donde dice actividades de aprendizaje y recursos didácticos, pero no lo van a poner en prosa, sino la pura sigla, RA1, ¿no? Así, Resultados RA1, de aprendizaje uno. Ujú, exacto. 2 puntos, criterio de evaluación 1, 3, 5. Lo que ustedes hayan juntado, ¿no? No siempre son todos, a veces son una parte nada más, ¿no? Después, acá van a buscar cuál es el módulo, van a poner los ejes temáticos en la columna de la izquierda, van a indicar el nombre del facilitador, cuándo lo van a dar, si es que van a dividir en horas teóricas y prácticas, esto no es obligación, porque lo que nosotros pretendemos es que las articulen, no que las dividan, pero ustedes toman la decisión. Y después van a describir aquí en resultados de aprendizaje el RA1, el RA2, así. Lo que ustedes vayan a tomar en cuenta. Después, una descripción de la técnica didáctica que se va a aplicar. Entonces, aquí van a poner, voy a aplicar la técnica de em, trabajo colaborativo. Ya, perfecto. Entonces voy a juntarlos en un grupo, les voy a dar una actividad y voy a dar seguimiento a cómo trabajan en equipo, ¿no? ujú, Eso, ujú. eso es la técnica. Descripción de la actividad a desarrollar. Bueno, aquí van a decir, vamos a hacer ¿qué era la exploración médica, ¿no? ¿Qué recurso didáctico? Perdón, ¿qué recursos didácticos van a tener? Ah, pues van a tener ustedes o una ficha técnica, o van a tener una presentación, o van a tener un caso clínico,
o una investigación que se haya hecho, etcétera, ¿no? Lo que ustedes decidan. Claro. Si la actividad de campo, explicar qué se va a llevar a cabo. Cuando las actividades las hacen en campo, ¿qué llevan a cabo ustedes? En vivo y en directo. Pues sí. Van a establecer, ay, perdón, van a establecer la evidencia generada en esta sesión, o sea, cuál es la evidencia, ¿no? Y establecer un producto de evidencia que se logrará en la sesión, ¿no? O sea, ustedes tienen que decirle, esta es la evidencia que tienen que lograr. ¿Cuál? Ah, pues hacer la valoración, por ejemplo, está Lupita y Ángeles, pues van a Ajá, hacer eso, la exploración física. La evidencia, pues es el resultado de la exploración física, ¿no? ajá, ¿Mm? exacto. Es correcto. ¿Ok? ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, No mucho. Ok. No, Bueno, sí, pero sí, cuando lo Rosy, estén sí. sí, haciendo nos me quedó claro. avisan. Sí. Sí, incluso si ustedes deciden, pueden presentar tanto una guía de observación como una lista de verificación. Y en la lista ven, esto debe tener tal y tal y tal y tal requisito. Viene todo sí. Y en la de observación, pues ustedes van viendo, ¿no? Y hacen sus anotaciones. Claro, claro, claro. Ok. Entonces, al final, esta presentación todavía no la hemos terminado. Acuérdense que las vamos construyendo. Después vamos a involucrar a los aprendices en la construcción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este pobre está pensando, ¿qué hago con los residentes? ¿No? Entonces, aquí vamos a tener, vayan pensándolo para que la próxima sesión me dicten. Esto es lo que vamos a hacer por involucrar a nuestros aprendices en toda la construcción de su aprendizaje, ¿ok? O si ya lo han Perfecto. hecho y hay Ah, claro. algo que les haya dado resultado, porque compartir ese tipo de cosas es muy enriquecedor. Sí, Bueno, sí. Ay, oye, hay en el ambiente algo, pero me pican los ojos horrible. ay, no me Bueno, digas, yo como estoy en sí. el cerro, no sé. Ujú. Entonces, creo que hemos avanzado bastante. No quiero abrumarlos, pero ya vamos en el cuarto módulo y ahora pues es cosa de aplicar lo que hemos venido desarrollando paso a paso, paso a paso, ¿no? Sí. Entonces, ustedes, la mayoría ya tiene su eh, plan de trabajo, o sea, no plan, su programa, perdón, su programa. Ujú, ujú. Entonces, sobre la base de eso es que lo vamos a trabajar, ¿no? Y a quien le falte algo de antes, comuníquese con nosotras y lo vemos para ayudarles a Ah, a claro. desarrollarlo. Y ya, Sí, ¿de eso es acuerdo? muy importante. Todos los que no han terminado o tienen dudas o etcétera, comuníquense directamente con nosotros. Eso no tiene Bien. ningún problema, Para ya sacar esa porque parte. sabemos perfectamente que esto tiene un alto grado de complejidad. Sí. No es algo que nosotros ignoremos, lo sabemos y los admiramos mucho por meterse de necios a decir, no, tengo que aprender, tengo que aprender esto. Los Bueno, felicitamos, comentarios, los chicos. felicitamos. Ujú. No, Rosy, bien. Ujú. Yo les voy Nuestros- a pasar las grabaciones. Cometí un error y van a salir, esta sesión va a salir en 2 grabaciones, pero se las voy a pasar hoy mismo para que ustedes lo discutan con sus colegas, con sus compañeros, lo puedan ver con calma. ¿De acuerdo? Cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, por favor, nos lo hacen. Héctor, dime. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos Hola, Hola. Héctor. días. Bueno, hoy me pareció interesante lo que comentó antes del receso y ahorita que estaba platicando acerca de los factores, pues externos
que tienen. Yo quiero saber acerca de su opinión acerca de lo que va a venir en los siguientes, pues, 6 años. Yo en el Ay, mi sexenio vida. pasado o teníamos en los hospitales pues pocos residentes, 3, 4 por generación, 5, pero también mis demás compañeros, los demás profesores, pues no me lo van a dejar mentir. Viene la época de pandemia, se necesitan pues más Sí, manos y sí. aumentan la cantidad de residentes, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, eh, uno venía trabajando de cierta forma pues con un número y obviamente pues ya son dobles o triples, ¿no? Los que están en centros médicos pues son Sí. generaciones de 50, 60 residentes para tal vez uno o dos profesores. Y también hoy platicó algo acerca de la calidad de la enseñanza, ¿no? Si en un momento dado, si antes tenías y te dividías tu tiempo para 3, ahora se lo tienes que dividir tu tiempo para 10, igual que la Exacto. cantidad de procedimientos, ¿no? Ya no Sí. hacen la misma cantidad igual la productividad aumentó un poquito, pero pues no les toca, ¿no? O sea, no es la misma cantidad que cuando ya solo había 3 residentes, ¿no? Entonces esos factores externos que en un momento dado, pues son medidas de políticas, ¿no? Políticas Son políticas exterior, públicas. políticas internas que en un momento dado, pues nos repercuten en la calidad de nuestra enseñanza, ¿no? Exacto. Y cuando ves y Claro. comparas otros lados en donde pues obviamente no tienen tanta población, primero, no tienen tantos especialistas y en ellos, por ejemplo, utilizan, es decir, bueno, pues vamos a darle más capacidades al anestesiólogo, vamos a formarlo en medicina del dolor o vamos a formarlo Ujú, también en terapia intensiva. Entonces, cuando tú ujú. dices, chino, pues acá Claro. no aumentan nuestras capacidades, acá al contrario, no aumenta nuestro trabajo y tienes que ir sacando, pues, pues lo mismo, ¿no? Y Claro. entonces no forman más habilidades a los chicos, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, es como llegar. Y estoy también dándome cuenta ahorita de que los muchachos en un momento dado sí encontraron trabajo, los que salieron apenas en la promoción pasada, pero no aquí en la ciudad, sino en el interior. Y creo que eso también está bien, o sea, no está tan mal, ¿no? Porque pues, hay mucha parte de nuestra Sí, ciudad, bueno, de nuestro país que sí, necesita sí. esos especialistas. Pero ellos me dicen, no, es que no me gusta estar aquí, que no tenemos tal o cual cosa. Pero pues yo le digo, bueno, tienes Tenemos trabajo, ¿no? casa, no está mi familia, ya mi novia se quedó allá. Sí, 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 ese tipo de Sí, actividades, ¿no? son Digo, oye, muchos pero pues No, eres y factores. un además, profesionista sí, y ya al final de cuentas, pues bueno, luego, de acuerdo al lugar donde estés, pues te puedes cambiar o te adaptas o oye, encuentras la felicidad en donde estés, ¿no? Claro. Pero sí, sí, entonces, pues vamos a seguir produciendo una gran cantidad de especialistas sí. con lugares en donde tal vez están muy centrificados, pues va a haber pocos lugares, pero pues sí, igual irlos sacando, pero no sé, yo creo que esta señora, lo felicito, qué bueno que es una mujer nuestra presidenta, pero no sé, creo que la política con respecto a seguir generando residentes va a ser igual. Hay que Sí, ver qué pasa, es que Héctor, hay que ver. Ujú. sí, hay que ver eso porque es un problema no solo Muy de fuerte. México, ¿eh? Es un problema de América Latina. Ay, y en general, no, no estoy justificando en ningún momento las políticas públicas, pero sí me queda claro que la medicina en México no es como Noruega, sí, eso ya lo tengo claro. Pero, pero bueno, no, Dinamarca, Rosy, ah, Dinamarca, por Dinamarca, favor. perdón, me equivoqué. Pero podemos ir haciendo pequeños cambios que están en nuestras manos, ¿no? ¿No? Sí. Eso sí podemos ir haciéndolo. Por ejemplo, vincular más la teoría con la práctica con ellos. eh, Hacerles ver que están utilizando diferentes capacidades, porque muchos de estos nuevos especialistas se van a ir a zonas rurales donde, o zonas más pequeñas, hospitales que no tienen la organización que requieren, y ahí pueden implementar ciertas cosas como el usar procedimientos, el tener protocolos más claros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí podemos por lo menos cambiar nuestra manera de enseñar,
y ese tipo de cosas. Los factores externos, difícilmente, a no ser que pudiéramos incidir, ¿no? Pero somos personas comunes, ¿no? Es complejo incidir en aspectos más profundos. Yo definitivamente no estoy de acuerdo con que haya tan poco presupuesto para educación y salud, por ejemplo, Claro, ¿no? claro, O por claro. investigación. Es decir, Ujú. no estoy de acuerdo que los investigadores, tengo el caso de la hija de un muy amigo mío, que es una investigadora reconocida a nivel internacional, que anda dando, es una mexicana de bio no sé cuántito, que anda dando conferencias por todas partes del mundo y generando esto, y pues les quitaron el presupuesto de la investigación que estaban haciendo, de unas células o no sé qué cosa, y los investigadores se juntaron y empezaron a pagar ellos todo lo posible, a poner de sus recursos, de su sueldo, para poder conservar un trabajo que tenían hacía como 5 años. Y esta niña, cuando nos contó, estaba así súper desesperada, ¿no? Pero pues eso es un daño para la sociedad. La investigación es muy importante en nuestros países, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que nosotros no tenemos mucho eh, Injerencia. injerencia, ¿no? Pero que podemos ir cambiando poco a No, poco, y la parte quizás de no la con esa toma de decisiones, pero con pequeñas tomas de decisiones. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahorita con Alicia? Llevamos 20 años haciendo pequeñas intervenciones, ¿no? A veces con instituciones que nos tienen grandes. confianza y ni se enteran de lo que de los cambios que estamos haciendo, pues. Bernardo, adelante. Sí, aprovechando pues lo que comenta Héctor y lo que comentaste ahorita hace un momento, Rosy. Sí, definitivamente, así como individuos, no podemos incidir sobre las políticas públicas de salud, ¿no? Para Así nosotros no es. es factible llegar y tocar la puerta de la oficina de la secretaria o el secretario de salud y decirle, oigan, tienen que cambiar esto y me parece que esto debe ser de esta manera. O sea, eso jamás va a pasar. Pero yo No. creo que, es más, ni siquiera con nuestros jefes inmediatos, ¿no? O Ujú, sea, hasta ellos están cerrados a cualquier, a veces opinión o cambio. ujú. Pero yo lo que se me ocurre es que lo único que podemos ir haciendo es, pues, trabajando con los pares que están a nuestro mismo nivel. La Claro. experiencia que yo he tenido en la especialidad en la anestesiología es que hay un buen número de colegas que están dispuestos a enseñar a los residentes. Claro, Entonces, a lo mejor, una de las cosas al problema que dice Héctor, que es muy cierto, que de repente se multiplicaron las plazas para residentes de anestesia, y como me comentaban unos residentes que después de que estaban pues todos teniendo trabajo, pues les llegaron el triple de residentes, y ahorita en una sala de quirófano pues estaba un residente cargando los medicamentos en la jeringa, otro residente haciendo las notas, otro residente intubando al paciente y otro residente sentado en una esquina viendo su teléfono porque no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué estén aprendiendo ahí? Pues nada, ¿no? Mm, Entonces, pero lo que, y el paciente ya se había ido, sí, ya, pero lo ya no que estaba. podemos hacer es identificar a aquellos colegas que están ujú, interesados en la enseñanza, tal ujú, vez, pues, no sé, contagiarlos con pues, estos métodos que estamos aprendiendo aquí con ustedes, ujú. y ir, pues, pidiéndoles que enseñen, pues, así como justo lo estamos ahorita aprendiendo a hacer, ¿no? Por módulos, ¿no? O sea, por Claro, ejemplo, que no quieran darles toda una clase de farmacología en un solo caso, o toda una clase de fisiología Sí. pulmonar en un solo caso, sino, a ver, el objetivo es que tú aprendas hoy día a cómo se debe intubar un paciente y cuáles son los pasos, y vamos a ver si haces todo lo necesario, etcétera. Hoy tu tarea va a ser explicarle a un paciente qué tipo de anestesia le vas a aplicar y por qué y sus ventajas, ¿no? Ujú, Hoy tú vas ¿cómo se llama? A llenar todos tus informes de manera correcta y de acuerdo a las normativas del lugar de trabajo. En fin, o sea, separar todos estos aprendizajes por modulitos. ujú. Incluso para los hospitales donde no hay todas las especialidades o no hay todos los exacto. expertos, Mm, Sí. no sé, tener como que videos de microenseñanza y decir, miren, les voy a enseñar cómo se utilizan las bombas para TIVA tipo TCI, que no se tienen en todos los lugares. Y aquí está un exacto. video desde cómo es la bomba,
cómo se prepara, cómo se programa, cómo se maneja, etcétera, ¿no? Entonces, Claro, creo que Fantástico. alternativas hay, sí eso Sí, impone pues un esfuerzo adicional por nuestra parte, sí, pero pues sí, yo creo que eso es más factible que tratar de incidir sobre la política pública. La política pública es algo que no vamos a poder modificar. sí, es Y muy yo difícil. sí, Mm. y yo creo que sí, pues pues luego yo como platico con los residentes o con mis hijos, ¿no? De cuando me dicen, no, es que esto no puede cambiar, es que nunca vamos a ver un cambio. Digo, lo que pasa es que los cambios son muy progresivos y a lo mejor lo que uno está ahorita haciendo no va a ver uno el resultado del cambio. Pero si uno no insiste en hacer un cambio, en hacer las cosas diferentes, pues nunca se va a hacer nada. Entonces Claro, hay que tener ese ánimo para empezar a hacer lo que tú decías, Rosy, pequeños cambios que claro. seguramente después de 2, 3, 4 generaciones empezaremos a ver los resultados. Por supuesto, doctor, y qué bueno que pienses así. De sí. verdad te felicito. Se necesita más Igual de que esto. Daisy, que dice que puede ser más sencillo ir ajustando la práctica al contexto social donde están. Y Ajá, hay varias técnicas que pueden apoyarlos a ustedes, claro, ¿no? claro. Yo entiendo perfecto lo que dice Héctor y es muy angustiante Sí, y para todos ustedes es muy angustiante, porque tener la responsabilidad de enseñar a un grupo tan amplio en que tú dices, ¿será que puedo apoyarlo para que aprenda? O no, no, o sea, es distinto. Y, y tienes esa responsabilidad encima y lo peor es que ese al que tú le vas a enseñar es el que después va a anestesiar a mi hijo o a mi padre o a mis vecinos o a la comunidad en general, ¿no? Entonces, realmente es una gran preocupación, pero ahí hay que ir adaptando, como dice Daisy y Bernardo, ir adaptando con pequeñas prácticas, con pequeñas cosas que a veces uno dice es poquito, pero no, la semilla se siembra, ¿eh? claro. Y hay cambios que uno ni cuenta se da cómo se empiezan a dar, ¿no? Ujú, Entonces pueden tener estudios de caso, cuando el número de residentes es muy grande, pueden sacar un estudio de caso y vinculárselo con un video que ellos puedan ver y después, bueno, eso que vimos acá en la práctica, cómo lo estamos viendo, usar todos los espacios de práctica para reflexionar con ellos en el instante qué concepto, qué vieron, qué, etcétera, que ya se había trabajado con ellos en el aula o a través de un video o a través de un análisis clínico o de una investigación o de un algoritmo, etcétera, ¿no? Como que usar esos pequeños espacios de mis alumnos en Perú nos prestaban unas salas y yo les decía, a ver, vamos a dejar ordenadita la sala. ¿Y qué pasó con esto? ¿Y cómo vieron nosotros? Etcétera, ¿no? O sea, aprovechaba de hacerlos ordenar y cuando nos prestaban los equipos, por ejemplo, ¿no? Que eran equipos que teníamos que entregar a la empresa, porque las empresas nos prestaban los equipos a la empresa de acuerdo a una lista de verificación, ¿no? Que estuvieran equipo por equipo. Y mientras los íbamos ordenando, a ver qué competencias fueron las que se utilizaron, a ver qué competencias están utilizando ahora que están organizando esto, cómo tenemos que registrar, cuando registramos qué cosas estamos haciendo. Y así ellos al principio se reían mucho de que hiciera yo eso. Y después se empezaron a dar cuenta cuál era el sentido de lo que yo estaba haciendo, ¿no? O sea, ¿qué sentido tenía eso? Y era que estaba claro, aprovechando claro. cualquier momento para poderlos hacer ver cosas, ¿no? Ujú, Pero, y bueno, son pequeñas técnicas que uno va adquiriendo con la experiencia y con esa angustia que te da de cómo lo enseño. A mí lo que me angustia mucho, por ejemplo, es cuando ya me doy cuenta que hay cosas que son sustantivas y que no se las he explicado.
eso me angustia porque digo, ¿en qué momento se lo tengo que explicar? A ver, ¿qué hago para que ellos, para que les sea más liviano, para que no los angustie el que tengan que pensar en esto otro, ¿no? Entonces son Ujú. cosas que uno va con la práctica poco a poco transformándola. Ustedes se van a reír, pero de las cosas que más nos ha costado a nosotros transformar cuando damos cuando damos clases presenciales, es cómo se ordena la sala. Claro, Es claro. algo que es imposible. Nos Como ponen la cuando fuimos a la escuelita. ¿A primaria. poco no, Alicia? La Sí, escuelita, sí, ¿no? sí, sí. Y es una pelea. No, por favor, que no se miren la nuca, tienen que mirarse en los ojos. Ya, así, dando vueltita y ya llegan los participantes. A ver, agarren su silla y siéntense frente a frente cada uno. Y como que se admiran, ¿no? O en No, es que, herradura, claro. claro, en herradura, en U, como sea, pero que se vean, porque la reflexión se hace mirándose a los ojos. Uno aprende colaborativamente mirando al otro. Hasta Tú para no puedes, criticar, sí, hasta para criticar. sí, ¿no? No puedes enamorar a alguien mirándole La aquí la nuca. nuca. Tienes que mirarle los ojos. ¿No? Pues ¿Qué, sí. qué es eso de ser novio escondido detrás de la cabeza? No, tiene que echar novio mirando en la cara. Entonces, y que son pequeños cambios, ¿eh? Y que tienen un sentido importante, ¿no? Eh, el que la gente se mire espontáneamente genera el Un conocimiento vínculo. colaborativo, Un vínculo, claro. genera un vínculo, de verdad. A veces, o sea, mirarlos de frente y explicarle, mostrarle las cosas de frente es mucho más sencillo para el aprendizaje. La técnica que usamos nosotros, que no crean que lo hacemos por desordenadas, es una técnica, aunque no lo crean, eh, el trabajar con los documentos de ustedes. Sí. No es por balconearlos, es una técnica, ¿no? En que la materia prima, los recursos didácticos son los recursos que ustedes generan. Esa es la técnica. En eso consiste. Ujú, ¿No? ujú. Que no traemos recursos didácticos extras. O sea, sí hacemos la ficha técnica, hacemos podcast, creo que a ustedes no les hemos hecho podcast. Les voy a hacer uno por ahí para resumir los cambios en la educación. Creo que deberíamos hacerlo. Deja anotarlo, porque eso les puede servir después. Lo guardan y les sirven. Yo tengo varios, pero no me acuerdo. Creo que hay uno que se llama Hablemos de Educación. Un Creo que por ahí podcast, pusiste uno, Rosy. A ver, sí, no, sobre los cambios en la tuviste Sí, educación. uno. Sí, ¿verdad? Mm. Angie. Por ahí les voy a poner sí, otros, a ver qué dicen. Bueno, dice, es muy cierto lo que dice Daisy. De ahí, una de las ventajas de educar residentes en un sistema de salud público, aprenden a ajustar su práctica a un entorno de carencia y a cómo pueden resolver los problemas con los Claro, recursos. Sí, esa es claro, una gran ventaja, ¿ah? claro, Aprender a claro. solucionar problemas. Es un desarrollo, el desarrollo de una capacidad que no necesariamente aprendemos y que es una capacidad que sirve en la vida y en el trabajo. Y Es a importante aplicar, eso. Rosy, aplicar lo que ellos van encontrando, viendo que les puede ser útil, etcétera, etcétera. Aplicarlo, si no, ¿para qué están tomando el diplomado? Claro. ¿Mm? Sí, sí, Ujú, sí, a criticar, ¿cómo se llama? A compartir experiencias. ujú, Esa es otra técnica didáctica, el intercambio de experiencias. Es una técnica didáctica que es muy enriquecedora ujú, siempre y cuando ustedes compartan su experiencia con con el que pregunta, ¿sí? Es decir, yo tuve un paciente que le pusimos
tal fármaco y ignorábamos tal cosa y el resultado fue este. ¿Tú qué harías en esta situación? ¿Tú qué harías en esta otra? ¿Cómo lo resolverías? Etcétera, ¿no? O cuéntanos tú una experiencia y que el residente cuente una experiencia donde haya tenido un problema y ustedes cuentan la experiencia de cómo resolvieron ese problema, pero que sea una experiencia real, ¿no? O como nosotros, que a veces les decíamos a nuestro empresario, les inventábamos las experiencias porque no teníamos muchas cuando recién iniciamos, ¿no? Entonces, les inventábamos las experiencias porque no había de dónde sacarlas. Estábamos recién empezando como consultores internacionales que les digo, no, pues esto, ya. Yo me aprovechaba de experiencias de mis maestros, pero no servía. El intercambio de experiencia es una técnica didáctica muy buena en que el compartir la experiencia permite construir un aprendizaje colectivo, Y no de significativo. masas, sino un aprendizaje entre las personas que están compartiendo la experiencia, ¿no? Hay como un intercambio ahí que se van construyendo, enlazando cositas, ¿no? Se hace Cositas que son significativo, espacios Rosy. cognitivos. ¿Perdón, Leslie? Se hace significativo. Exacto. Sí, tienes razón. Eso es lo que pasa. Se Eh, hace significativo a partir de la experiencia compartida, claro. eh, Ujú. eh. Ok. ¿Algún otro comentario, chicos? Queridos, Bueno, Héctor, te tengo una buena noticia. Fíjate que la actual presidenta, tiene su mamá, está casada con un científico, que es un gran científico, ¿no? Que vive hace muchos años en México. Y él sí la está orientando un poquito en todo lo que es la parte de investigación y de salud. Y esto me enteré porque este señor es ex marido de una amiga mía. ¿Sabes quién mm, es, Alicia? El ex bien. marido de la Marcela. Ay, no me digas. Claro, él es el padrastro de la presidenta. Ándale. Y la Y, mamá es científica también. no, yo ya Ah, estaba temblando porque con Hugo López Gatell dije, madre del no, cielo, no, me iba. no, es Selman. Selman, sí, cómo no. Selman Sí es sé quién el es. científico y la esposa, la mamá de la presidenta, ha sido la ayudante toda la vida de Selman. Mira. Y después se casaron, sí, son investigadores, han trabajado en Estados Unidos, aquí, etcétera. Son muy mm, interesantes. Así que Vamos tenemos a una ver. pequeña esperanza de que la asesoren bien en este tema, Ojalá, ¿eh? ojalá. Sí, sí, yo creo que sí. Además, ella es una científica. Hay que tener la esperanza de que no ha perdido sus, La su cordura, parte, su la cordura. parte, su parte científica, ¿no? Sí, Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, se valen de todo tipo, incluyendo que hace mucho calor. sí, harto. Mm. Y yo les voy a bajar estas 2 grabaciones que ya ven que se me perdió La otra, hice un cambio y se me dividió, pero no importa. Se lo voy a bajar hoy mismo y evidentemente vamos generando la agenda para la semana. por Por favor, favor, ¿no? Sí me preocupa Lupita, que no hay asesorías porque eso no creo. Mi ego no me dice que todo lo entendieron bien, que yo explico muy bien. Les juro que no, me quedo preocupada. No, que no, no se nos venga el tiempo encima, Rosy, sí, después se nos viene el tiempo encima, ese es el problema. porque ¿Ok? sí captan todo, digo, las preguntas que hacen o no hacen, nos dejan ver muchas cosas en el grupo y Claro. las propuestas luego que vemos en sus documentos nos dejan ver muchas cosas. Entonces, usemos un poquito del tiempo para ir avanzando. Y quien esté un poco atrasado, no importa,
no importa, lo trabajamos. Sí, a veces lo que hemos visto ya con varios grupos, se los comento, es que ustedes se asustan ustedes mismos, dicen que están atrasadísimos Ay, sí, y después nos muestran las cosas y dicen, ¿por qué estás atrasado? ya te Nosotros decimos, adelantaste, oye. ¿cuál será el atraso aquí? Sí. Así que no sientan que... Por ejemplo, Dana estaba súper adelantada, ya no he visto el avance, pero ibas muy Muy adelantada, ¿no? bien, muy bien. Sí, Marlene, Marlene, Daisy, tú estás con Marlene, ¿no? ¿O no? Daisy, quién sabe. Sí, creo que están con Marlene y Con con... Gaby, y con Lupita, no, No, Len, sí, Con Marlene estás y con Ilse, me sí, parece. Y no estaban atrasadas, tampoco. Entonces, no veo cuál es todavía no identifico bien quién es el que está tan atrasado. Pero el que esté, pues es cosa de que se comunique con nosotros, nomás porque no veo que estén tan atrasados, ¿eh? ¿Ok? Bueno, pero sí, al final se nos juntan, así como rápido, la rápido. locura. Entonces ahí sí Ujú, que ya no nos preocupa. ¿Ok? ujú. Ahora sí, les voy a empezar a mandar a los que ya me entregaron. El del capítulo 2 no puedo mandárselos hasta el final porque tienen que tener el programa completo, pero están bien avanzados, no se Sí, preocupen. Pero el sí, de evaluación, a los que me entreguen la parte de evaluación, ya les voy a mandar su aprobación, ¿ok? ajá. Para que Dana la lo va a vayan mandar. juntando y Dana sientan lo va a mandar. que sí están avanzando. Ese es el problema del módulo 2, que sienten que no han avanzado porque no tienen ninguna cosa que diga ya se aceptó, ¿eh? Pero no se preocupen, están bien. Bueno, que tengan un muy lindo fin de semana. Muchísimas gracias por sus participaciones. Siempre Gracias, es Igual, Elisa. Gracias, Rosy. agradable Igualmente, buen compartir fin. con ustedes. rico fin de semana, gracias, chicos. Muchas muchas Igualmente. gracias. gracias. Hasta Buen fin de semana a luego. todos. Hasta luego. Buen Igualmente. fin, cuídense, hasta luego.